En el 2024, el río Machángara fue declarado sujeto de derechos, una sentencia histórica que fue impulsada por colectivos ciudadanos y el pueblo indígena Quitukara. Esta decisión obliga a la implementación de un plan de descontaminación y cambia la forma en la que entendemos la relación entre la naturaleza y ley. Bienvenidos a Machángara en Voces, un espacio en el que hablamos con expertos de distintas áreas que han investigado o trabajado al río Machángara, su recuperación y su deterioro. En este tercer capítulo nos acompaña Andrés Martínez Moscoso, doctor en estudios políticos y constitucionales por la Universidad de Alicante. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales en temas relacionados con derecho público, gestión del agua y derecho ambiental. Es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la Asociación Internacional del Agua, espacios desde los que ha contribuido con el análisis y fortalecimiento de la gobernanza y protección de los recursos hídricos. También es chair de la cátedra Jean Montan EU Ecolex de la Unión Europea. Bienvenido, Andrés. Gracias. Bueno, Andrés, queremos agradecerte por ser parte de este espacio. Queremos escuchar tu perspectiva y tenemos un par de consultas. Tratemos de bajar un poco del lenguaje técnico al lenguaje más común que podamos también nosotras entender. Entonces, ¿qué dice la Constitución sobre los derechos de la naturaleza en este caso? Bueno, en primer lugar, felicito la iniciativa, me encanta y sobre todo, esa es una forma a través de la cual tanto la Constitución y por supuesto movimientos sociales, los jóvenes, los activistas, por supuesto también en general, la ciudadanía en general, logran acercarse más a estos temas ambientales. De manera concreta, respecto a la pregunta, hay que entender por qué los derechos de la naturaleza y por qué estos rights of nature. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos desde la década de los 80 aproximadamente, sí, 1984, en Ecuador ya había protección ambiental. Después, en la década de los 90, continúa una elevación de la protección ambiental, por ejemplo, medio ambiente sano, temas relativos a desarrollo sostenible. Después comienza a haber también inclusión de principios ambientales. Y ustedes me van a decir, pero Andrés, si ya había derecho ambiental, ¿por qué tenemos que hablar de derechos de la naturaleza? Y aquí tenemos que hablar de una crisis respecto de recursos y precisamente de contaminación. Como nosotros sabemos, el Ecuador tiene gran cantidad de recursos naturales, entre ellos el petróleo. Y a partir de un caso emblemático que hubo en el país, conocido como Texaco Chevron, se dio un proceso de contaminación donde la ciudadanía y de manera particular pueblos y nacionalidades indígenas terminaron contaminados. Y ese derecho ambiental que estuvo presente en ese momento no fue suficiente. Entonces, durante el proceso constituyente del 2008, la gente se dijo, pero si ya tenemos derecho ambiental y entre comillas, nos ha fallado, ¿no es acaso necesario buscar un nuevo paradigma? Explico esto para que en el podcast nos quede súper claro cuando hablemos del Machángara como sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto a la naturaleza como un recurso, como un objeto del cual podemos aprovecharnos. Esa es una visión ecocéntrica. Y antropocéntrica, perdón. Y lógicamente lo que pasaba a partir de los ríos, ¿qué era? Que por supuesto nos podíamos aprovechar, que en teoría lo buscábamos simplemente por su uso. Y el movimiento de derechos de la naturaleza, que si bien es cierto, está implementado en nuestra Constitución, está implementado a partir del artículo 10, en el artículo 71, en el artículo 72, dicho sea de paso, es la única constitución del mundo que reconoce los derechos de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto han habido movimientos, sobre todo en el sur global, incluido también Nueva Zelanda, por ejemplo, en temas de reconocimiento a través de leyes, a través de decisiones judiciales, a través de otras normas, Ecuador es el único que reconoce en una constitución. Y ustedes van a decir, ¿y eso de qué sirve que esté en una constitución? Primero, una constitución, la lógica es, se trata de la norma más importante de un Estado. Y al estar como una norma más importante del Estado, esto permite que de manera concreta cualquier ciudadano, sea nacional o extranjero, y tenga o no un interés legítimo, pueda proteger a la naturaleza. Les pongo un caso, chicas. Imagínense que ustedes están caminando cerca de un manglar en Esmeraldas y ustedes ven un tema de contaminación. Si ustedes van ante un juez y dicen, ojo, se está contaminando y yo creo que el municipio lo está haciendo, el juez no les puede decir en la audiencia, a ver, ¿usted cuál es el interés legítimo? Pero si usted vive en Quito. No, porque usted está representando a la naturaleza, porque la naturaleza no se podría representar por sí sola.
Entonces, bajo ese concepto de derechos de la naturaleza va a tener un derecho precisamente a existir, a que se respeten esos procesos evolutivos, por supuesto a que se respete su ecosistema y en aquellos casos, que es precisamente en el ámbito que nos encontramos, cuando han sido contaminados, tenga la posibilidad que sea restaurado y reparado. Y hacia ahí han ido los colectivos. Perfecto. En ese sentido, te queríamos preguntar, ¿qué significa que el río Machángara, uno de los afluentes más importantes de la capital, sea reconocido como sujeto de derechos? Bueno, yo creo que hay que entenderlo desde una doble perspectiva. La una que podríamos decirlo un poco más simbólica y otra sobre todo mucho más material. Desde la perspectiva simbólica creo que es necesario entender y creo que este es un gran trabajo que han hecho sobre todo los colectivos de mujeres, el pueblo Quitukara, etcétera, es visibilizar un problema. ¿Por qué? Porque si tú preguntas a la mayor parte de la ciudadanía que vive en Quito, ¿sí? Me incluyo Chagras, que venimos a la ciudad y que obviamente no estamos tan cercanos, y les dices, ¿has ido cerca de un río? Dices, no, no necesariamente. Y obviamente tenemos dentro del distrito metropolitano, tenemos el río Machángara, tenemos el San Pedro, tenemos el Monjas, pero la gente siempre ha estado, entre comillas, a espaldas del río, cuando debería ser algo presente, algo que podamos disfrutar. Y ahí hay aspectos bastante relevantes, por ejemplo, en los temas vinculados, por ejemplo, con la sentencia del río Monjas. En el caso del río Monjas se utilizó también el famoso derecho a la ciudad. Aquella posibilidad que tenemos los ciudadanos de disfrutar, de realizar nuestras aspiraciones o sueños dentro de ese espacio construido. Y ustedes van a decir, bueno, pero tradúzame en qué se trata eso. La posibilidad que yo tenga de salir con mi pareja, con mi perro, con mi hijo, cerca del río. Y que tenga un espacio que aparte sea sano, ambiente sano, que esté vinculado con salud. ¿Sí? Y por supuesto que esté vinculado con la conservación de patrimonio. Entonces, desde la perspectiva simbólica, el caso del reconocimiento del Machángara como un sujeto de derechos hace que no lo veamos simplemente de verlo como una espalda, decir, es un problema real. No solamente nos tenemos que aprovechar de él, como hemos hecho antes, sino es un problema que tiene que ser tomado en cuenta, tiene que ser tratado desde el más alto nivel y sobre todo utilizado los presupuestos del caso. Y otro desde la perspectiva material. Y desde la perspectiva material hay 27 medidas que deben ser abordadas. Y aquí quiero hacer sobre todo un poco, nosotros en un estudio que hicimos con Cornell University y la Universidad de San Francisco, estudiamos precisamente ese rol que tuvieron tanto el pueblo Quitukara, pero sobre todo el movimiento de mujeres, porque hay algunos movimientos de mujeres que fueron denominadas después como guardianas, que ellas utilizaron, creo, dentro del litigio climático y ambiental, una estrategia bastante interesante. ¿Por qué? Porque activaron la cultura. Activaron, obviamente, también la ciencia, sobre todo con la academia, y activaron el derecho. Esa combinación fue bastante interesante. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque eso permitió, entre otras cosas, que en el momento que el juez conozca el caso, sepa que no se trataba simplemente de una mera demanda, sino que aparte le pusieron un sustento técnico. Y le dijeron, si bien es cierto no nos tocaría probar los temas de contaminación, pero hemos golpeado las puertas de la academia y aquí están los estudios científicos. Y aquí se demuestra claramente cuáles son los niveles. Es más, le presentamos los mismos instrumentos que el municipio de Quito afirma, obviamente, entre comillas, que el río está enfermo. Atención, y aquí me gusta mucho utilizar siempre esta metáfora. El río está enfermo, no está muerto. Entonces, el río sí se puede curar, ¿sí? Se podría curar solo, pero obviamente se necesitarían demasiados años y por eso la mano del hombre tiene que intervenir. ¿Y la mano del hombre qué hizo? Dijo, a ver, desde una perspectiva práctica voy a tener 27 medidas que permitan esa reparación. Ahí está sobre todo creo que el tema de la incidencia y de la importancia de la declaratoria. No simplemente decir, es sujeto de derechos y ya se acabó. No, sino debe ser entendido creo que desde esa doble perspectiva. Ok, y en esto que nos mencionabas de estos 27 puntos, ¿qué más implica esa sentencia en la práctica? Bueno, en la práctica sobre todo hay que entender que el colectivo de mujeres junto con el pueblo Quitukara, cuando presenta una acción de protección no es otra cosa que acudir ante un juez constitucional y decir, vea, hay un catálogo de derechos reconocidos en la Constitución. Pero esto no es retórico, no está escrito si usted quiere simplemente en papel y no tiene una repercusión. Esto tiene que ser reconocido, tiene que ser puesto en la práctica.
en este caso de manera concreta, el municipio, ¿sí?, a través de todas sus instituciones, está violando, ¿sí?, los derechos del río. Okay. Ojo, no de los ciudadanos, del río. ¿Por qué? Porque siempre teníamos esa idea de ¿qué? De que teníamos que proteger los ecosistemas porque nos afectaban a los seres humanos. Pero en este caso ya no es solo porque nos afecta a los seres humanos, que por supuesto es importante, salud, ambiente, patrimonio, derecho a la ciudad, sino sobre todo por el valor intrínseco. Y ese valor intrínseco es un nodo sobre el cual se sostienen los derechos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que proteger el río, no solamente porque vamos a caminar al lado del río, o no solamente porque nos vamos a enfermar, sino tenemos que proteger el río porque se generan unos servicios ambientales, porque hay un ecosistema del que dependen reptiles, aves, mamíferos, no el ser humano. Y por supuesto el ser humano también estará ahí presente. Entonces, dentro de esas medidas de manera concreta, no son retóricas, sino son medidas que tienen que ser cumplidas. Es más, si ustedes revisan en el catálogo de decisiones, sobre todo también se pone un plazo. Y dentro de ese plazo se dice, usted, municipio de Quito, tiene que cumplirlo dentro de este plazo. Aquí hay un elemento que no se había utilizado en otras sentencias y creo que es relevante y sobre todo llama la atención, y es el hecho de que en la sentencia se dijo con el propósito de verificar el cumplimiento de la misma, ¿sí?, las mujeres que acudieron a través de los movimientos son declaradas guardianas. Entonces, las guardianas, ¿sí?, el río no puede estar viendo cómo se protege diariamente, sino este colectivo que estuvo preocupado a través de distintas organizaciones, tendrán que precisamente ir verificando el cumplimiento. ¿Cómo? Haciendo talleres, acompañando al municipio, viendo que se implementen las medidas. Pero aquí viene una crítica, porque no todo es color de rosa, ¿sí? Y aquí es una crítica que nos hemos dado cuenta en nuestra investigación y que ponemos el dedo en la llaga. Que si bien es cierto el juez dijo, muy bien, las mujeres tienen que ser guardianas, ¿sí?, porque ellas están preocupadas. Pero el juez nunca dijo que es necesario un presupuesto para financiar a las mujeres. Entonces, ¿qué? ¿Ellas solamente en sus horas libres lo van a hacer? ¿Acaso ese trabajo, que es muy importante, para mí es muy relevante, tiene que ser remunerado? Porque caso contrario, sí, vas a tener un pico en el cual todo el mundo va a estar preocupado, como estamos todos este rato, pero ¿qué va a pasar al año 3? ¿Qué va a pasar al año 5? Sí, evidentemente esto tenemos que buscar también mecanismos para que sean sostenibles. Y yo, precisamente haciendo una crítica a la sentencia del juez, me parece que no tomó en cuenta esos parámetros y sobre todo podría ser incluso hasta descomedido de parte del juez, en este caso con las guardianas. Perfecto, sí, te quería preguntar en ese sentido, ¿qué llevó a que se tomara esta decisión tan importante, sobre todo para un río que sea reconocido de derechos? Bueno, yo creo que fue un movimiento ciudadano que se activó. Y precisamente creo que se activó por eso, por una discusión de los colectivos. Colectivos, por ejemplo, comenzaron a hacer poesía, colectivos comenzaron a hacer fotografía, colectivos comenzaron a hacer mingas. Entonces, esa es una forma de ¿qué? De tomarse el espacio. Y cuando se estaban tomando el espacio, se dieron cuenta que estaba contaminado. Después, efectivamente, vino la academia también. Y la academia, los científicos dijeron, a ver, esto no es simplemente una percepción, es una realidad. Y los parámetros respecto de la contaminación son demasiado altos, superan. Y después vinieron precisamente ya los abogados y obviamente también la parte jurídica en general, donde dijeron, pero existen elementos a través de los cuales lo que está ocurriendo, sí, se podría proteger y buscar que se revierta. Y ahí lo interesante es, y esto creo que no es sencillo porque no se da en todos los casos, fue esa conexión que se dio. Y esa conexión especial que se dio, creo que obviamente debía haber llegado de pronto antes, unas décadas antes hubiese sido genial, pero bueno, llega ahora a partir del 2023 y 2024, pero sobre todo creo que es el momento de partida de decir hacia dónde vamos. Y creo que desde esa perspectiva, hacia dónde vamos, se unen también la planificación, se unen los urbanistas, se unen los antropólogos, etcétera. Y creo que es un tema colectivo que Quito en general vuelva a tomarse ese espacio.
y que vuelva a tomarse un espacio en un sentido positivo. Sí, muchos colectivos, por ejemplo, utilizan la frase volver a bañarnos en los ríos. Sí, obviamente eso es un tema simbólico con el propósito de señalar que la calidad del agua tendrá que ser obviamente restaurada con el propósito que incluso esas actividades se lleguen a hacer. Pero claro, si se repara de esa manera, también obviamente el ecosistema va a vivir. Entonces, creo que fue esa necesidad y sobre todo, si ustedes se fijan a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional, creo que esta triple crisis climática, planetaria, ambiental que enfrenta el mundo ha hecho que los colectivos, la ciencia, los abogados, etcétera, despierten y digan, ah, mira, esto es lo más cercano que tenemos. Y lo más cercano que tenemos es nuestro río. No puede ser posible que tengamos, sí, un 3% de tratamiento de las aguas y que todo se esté yendo al río. Y muchas personas, sí, muchísimas personas, y me imagino que ustedes dentro de su programa lo deben haber constatado, les preguntas, ¿sabes dónde están los ríos? ¿Sabes cuánto está tratado? Y la gente no sabe, porque la gente cree, simplemente dice, ah, no, es que yo tengo alcantarillado. Y Claro. como creen que al tener alcantarillado automáticamente se depura. Y claro, cuando después te dices, no, solamente es del 3%, y se sorprende y dice, no puede ser. Y después dice, ¿y dónde va eso? Ah, eso va después al Machángara, después va al Guayabamba y después termina en el Esmeralda. Uy, y la gente se comienza a asustar. Ujú. Y se comienza a asustar tanto por, obviamente, lo que puede atravesar y sobre todo, obviamente, el daño que se está haciendo, pero también somos un poquito egocentristas y decimos, ah, ¿y qué pasa con las plantaciones que están aguas abajo? Ah, esas plantaciones se riegan con nuestras aguas negras. Claro. Ah, entonces a ella no me gusta tanto. Claro, sí, sí. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué debería pasar ahora para que esa sentencia no quede solo en el papel? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta algunos aspectos que han sido positivos. Un aspecto positivo es sobre todo el compromiso del municipio y que debería tenerse en cuenta entendido como ente, no como una persona que esté dentro de una administración específica. Esto tendría que verse a mediano y largo plazo y esperemos que así sea tomado en cuenta como un acuerdo ciudad. Un acuerdo ciudad que la sentencia, más que una obligación, se entienda como puntos de avance hacia dónde se tiene que guiar la gestión de la planificación, la gestión de riesgo, los temas vinculados a agua potable, a saneamiento y por supuesto también en el ámbito ambiental. Y sobre todo, yo creo que no es fácil, creo que es un reto muy grande, es convencer in-house al municipio que no es contra ellos, no es contra la administración actual o contra el funcionario X, Y o Z, porque a veces se pone como una barrera, ¿no? Ujú. Sino que es en contra de la desidia que se tuvieron durante décadas y que más bien el compromiso desde dentro hará que estas situaciones cambien. Yo sé que eso es un ejercicio complejo sobre todo con los funcionarios y por supuesto también viene de la mano un tema presupuestario. Y un tema presupuestario que aquí viene una duda, ¿no? Y la duda es ¿de dónde sale el dinero? Si tú tienes 100 en caja y obviamente ya tienes asignados los proyectos y te llega una sentencia que dice que debes usar por lo menos el 15%, otras obras se van a desfinanciar. Entonces, la alternativa que debería existir y sobre todo que nos deberíamos plantear si somos realmente con un compromiso tan alto en materia ambiental, si somos tan conscientes que es necesario reparar el río, ¿no sería interesante crear tal vez una tasa? Una tasa que permita precisamente que todos los quiteños dentro de los servicios, en este caso de agua potable y saneamiento, tengamos que pagar un poquito más precisamente para que se repare, porque de buenas intenciones no se hacen las cosas. ¿Qué podría pasar? Como la pregunta lo dice, que quede solo en el papel, que diga, sí estamos implementando acciones y políticas y se repare, sí, 100 metros de la quebrada. No, queremos obras integrales, pero para tener obras integrales necesitamos presupuesto. Y por último, creo que también se necesita sobre todo que un empoderamiento ciudadano. Y creo que eso es lo más avanzado que tenemos hasta el momento. Ese empoderamiento ciudadano, la preocupación y sobre todo estamos en un año electoral. Y en un año electoral valdría la pena que este tipo de situaciones se plantean precisamente a los candidatos. Usted, ¿cuál es el compromiso que va a tener con la sentencia?
conoce de la sentencia, sabe cuáles son los parámetros, cuáles son las acciones que va a tomar en cuenta, y no vale simplemente tener una respuesta, sí, todo el apoyo. No, pero ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cómo va en su timing de 4 años a implementarlos? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Cuál es el equipo que lo va a ayudar? Y claro, para eso necesitamos ¿a quién? A la sociedad civil activada. Y a la sociedad civil que sean precisamente ¿quién? Sus colaboradores de las guardianas para que verifiquen la implementación. Sí, justo en esta última parte, para ya ir cerrando, quería preguntarte, justo relacionado a la sociedad, ¿qué rol debería cumplir la ciudadanía respecto a esta sentencia? Bueno, yo creo que lo primero que se está haciendo, y les felicito por la iniciativa, es que conozcan. La gente tiene que conocer primero, porque tú no proteges lo que no conoces. Entonces, si ustedes se fijan, y esto es un dato bastante interesante, las principales consultoras internacionales, Price, etcétera, hicieron un estudio con corte al 2024 y se vio que las nuevas generaciones están muy preocupadas por los temas ambientales. Pese a que ustedes vean en redes sociales que la gente diga, no, nadie le importa lo ambiental. No, les importa y mucho. Entonces, bajo esa perspectiva, hay que darles precisamente argumentos respecto de qué luchar y qué preocuparse. Y en segundo lugar, para eso es que generar, obviamente, mecanismos prácticos de ayuda. ¿Por qué? Porque estar detrás de una pantalla y dar un like o simplemente retuitear o compartir no es la solución. Por supuesto, permite posicionar, pero ya en el aspecto práctico, sobre todo, viene una cuesta arriba en tema de recursos. ¿Sí? Por ejemplo, sería interesante que la sociedad civil pregunte, por ejemplo, a las grandes marcas, a las grandes compañías que están instaladas en Quito, ¿y ustedes qué están haciendo por los ríos? Si saben que hay un río contaminado acá abajo, ¿sí? Entonces, nosotros les aportamos, nosotros les hacemos, como diríamos con la vecina, yo le hago el gasto, pero usted también ayúdeme a mejorar. Y, por ejemplo, cosas muy prácticas, ¿no? Pensemos, no sé, en quiénes son las empresas que son vecinas del Machángara. Hay muchísimas empresas que son vecinas. Entonces, las empresas vecinas de Machángara decir, ¿por qué ustedes no se alían en un compromiso con la ciudad y ponen algo de su parte? Ojo, primero, por su responsabilidad social y ambiental, que sí les importa. Y dos, por otro lado, también incluso por lo que les pasa, obviamente, en su entorno. Temas de salud, gestión de riesgos, porque también la fábrica se puede ir y evidentemente les va a importar. Para eso, por ejemplo, se podría generar una serie de incentivos por parte del municipio. El municipio podría generar incentivos. Dentro de la normativa nacional y de manera particular a los municipios se pueden generar incentivos. Incentivos que pueden ser económicos, fiscales o incentivos honoríficos. Bajo esa perspectiva, se podrían activar y decir, a ver, quien colabora va a ser guardián del Machángara y le vamos a dar una condecoración y un botón. Y ese botón va a ser utilizado obviamente en tu marca o en su defecto, ¿sí? Ya si no les interesa eso, vamos a desde la perspectiva fiscal, respecto de pago de patentes, respecto obviamente de impuestos prediales, etcétera. Eso obviamente motiva, pero claro, eso es poner en práctica. Y no solamente decir, sí, vamos a esperar una asignación del gobierno central, sí. Hay una película bastante buena que es una burla respecto de lo que ocurre en Estados Unidos con la educación que se llama Waiting for Superman, sí. Entonces estamos esperando que llegue un Superman a salvarnos, eso no va a pasar. Tenemos que activarnos y la sociedad civil juega un rol fundamental. Es muy interesante escuchar todos los puntos de vista. De hecho, antes de ti estuvimos con el arte y también con la arquitectura. Y cada vez que hacemos este tipo de podcast, este episodio, vamos más como tejiendo todo lo que nos aconsejas, porque también hemos hecho mucho trabajo con los colectivos y también desde los líderes barriales. Entonces, todo esto nos ayuda a seguir nutriendo toda esta red de información que también nos gustaría seguir difundiendo. Y bueno, ya concluyendo toda esta gran conversación que tuvimos, muchísimas gracias, Andrés. Y les dejamos unas preguntas también a las personas que nos están oyendo. Reconocer al Machángara como sujeto de derechos implica un antes y un después, pero también abre una pregunta súper clave. ¿Qué tan preparados estamos para asumir lo que eso implica? Sí, porque justamente este no es solo un reconocimiento legal, sino que es algo que involucra una responsabilidad colectiva, que claro, ahí compete tanto al Estado, a las instituciones y sobre todo también a la ciudadanía. Y bueno, muchísimas gracias, nos despedimos por esta vez y esto fue Machángara en Voces, nos vemos en el siguiente episodio.
Adiós. Gracias.